vimos de qué manera están unidas la humanidad y la divinidad en Cristo. Sin confusión, sin división, sin mezcla y sin separación. ¿Se acuerdan más o menos del tema? Vimos las contiendas que se tuvieron con Nestorio, con Eutiques. Nestorio decía que a María no se le podía llamar Madre de Dios, porque ella no genera la divinidad, porque es humana, ¿verdad? Y lo menos, de lo menos no puede venir lo más. De lo humano no puede venir lo divino. Pero ya dijimos que María, por ser la madre de Jesús entero, y Jesús es hombre y Dios, se le puede llamar con toda seguridad Madre de Dios. ¿Vale? Luego vimos al Eutiques. Eutiques que hablaba del monoteísmo, es decir, de una sola naturaleza en Cristo. De tal manera que cuando Jesús se hace hombre, la humanidad queda absorbida por la divinidad, se pierde. Esa era la herejía de Eutiques, ¿verdad? La humanidad se asume en la divinidad y se pierde. ¿Se acuerdan de la muñeca de sal que entra al mar? Algo similar decíamos, ¿verdad? Pero en esa unión ambas naturalezas están completas y se unen, no se anulan, no se absorbe una a la otra, no, están las dos en una sola persona. ¿Sí? Quiero llegar a explicar este término que es importante. La comunicación idioma. ¿Qué significa la comunicación de idiomas? Comunicación de idiomas. Cuando usted va a otro país donde no hablan español, ¿qué es lo que sucede? No entendemos. ¿Qué necesitamos hacer? Que alguien nos traduzca, ¿verdad? Sabes que ya te la rayó, ¿verdad? Ahora, el idioma divino, ¿sí? ¿De dónde viene Jesús? De Dios. Y cuando se encarna, cuando se hace hombre, aprende el idioma humano. Que de una forma de ejemplo, Jesús se pone como nuestro traductor. El idioma humano y el divino. Él conoce el idioma divino y aprende el idioma humano. Cuando se unen las dos naturalezas, Jesús queda constituido como nuestro traductor. A la humanidad le ayuda a entender lo divino y a la divinidad le ayuda a entender lo humano. ¿Sí? Él conoce ambos lenguajes porque Él es Dios y es hombre. ¿Sí? A ver, sí, es que es una analogía. ¿Sí? En otros términos podemos decir, Dios es Dios. El hombre es hombre, ¿verdad? Usted dice, sí, pero Dios nos creó. Y Él sabe quiénes somos. Sí, pero Él no ha sentido lo que somos. Hasta que el Hijo digámoslo en estos términos, con el mismo ejemplo del lenguaje. No es lo mismo que usted agarre un libro sobre inglés y empiece a leer y empiece a estudiar y empiece a aprender. ¿Sí? Hasta que usted tiene la experiencia de hablar con alguien que habla inglés. Y empieza a practicar y tiene la experiencia. Una cosa es saber, estudié, me aprendí palabras. Otra cosa es ya en acto.
Sí, sí, pero él no tiene cuenta, no siente. ¿Me explico? ¿Quién es el que siente dolor? Yo, Dios no. Por eso tuvo que ir a sanarse, para entender lo que yo. Usted sabe, si usted llega y le dice, fíjate que tengo unos problemas, mi mamá, mi papá, mi abuelito, mi primo, mi tío, mi perro, mi gato, y me duele, y le escucha, pero no puede sentir lo que ya siente. Hasta que no, usted tiene la misma experiencia. Otros lados, ¿sí? Aquí el asunto es este, ¿no? Usted ya entendió que no es lo mismo saber, porque Dios es sabiduría, porque Él me creó, porque a sentir, tener la experiencia. Decía Job, al final del libro de Job, dice, te conocía de oídas, pero ahora te han visto mis ojos. O sea, me han dicho muchas cosas de Dios, pero yo ahora tengo la experiencia y viceversa, ¿verdad? Dios sabe mucho sobre el hombre, ¿sí? Porque lo hizo, lo creó, pero hasta que toma la experiencia del Hijo, que el Hijo se encarna, ya sabe lo que es sudar, ya sabe lo que es sufrir, ya sabe lo que es morir. Y por eso viene la compasión. La compasión de Dios que se enternece desde las vísceras, la misericordia de Dios, enternecerse desde las vísceras, desde lo profundo del ser, para anunciar un gesto de amor. Panteísmo, el pantos, pan pasa pantos, todo. Teos. Porque eso está bien, en todo está Dios, todo es Dios. Entonces, yo sería una emanación divina y a través de mi canto, a través de mi pintura, a través de mi estudio, Dios conoce. ¿Por qué? Porque yo soy Dios. Pero no. Esto ha asumido Dios, ¿verdad? Pero es de forma personal. O sea, el Hijo es hombre, es único, ¿verdad? Yo soy único, soy diferente, no diferente, sino distinto. Soy también hombre, pero me distingo porque yo soy Miguel y él es Jesús. Él trabajó con sus manos, pero con su cuerpo, no con el mío. Él sudó con su cuerpo, no con el mío. ¿Sí me explico? O sea, él asumió la naturaleza. En Gaudium et Spes número 22, Gaudium et Spes número 22. Ese número es importantísimo para la antropología relacionada con la cristología, porque nos habla de que Jesús es el hombre perfecto y es el perfecto hombre. ¿Dije una tontería o una redundancia? No. Que Jesús es el hombre perfecto y Jesucristo es perfecto hombre. ¿Qué quiere decir? Jesucristo es perfecto hombre. No le falta nada para serlo. Es un hombre. Y es el hombre perfecto porque ha llegado a los grados más altos de la humanidad. Él es el modelo. Y el modelo más grande es este. Curiosamente. ¿Cómo decirlo? Paradójicamente. Perder, morir, desaparecer es el grado más alto. ¿Me explico? Sí. ¿Como hombre o como Jesús? Jesús es Dios y hombre, no los separen nunca. Ese es un error, no los separen nunca. Jesús Dios hombre murió. Jesús Dios hombre sufrió. Jesús Dios hombre caminó. Jesús Dios hombre lloró por su amigo. Ajá. Digo, esa preguntita, y qué bueno que lo digo para que todos aprendamos, es innecesaria. Es que como hombre murió. Es que como hombre, con María y su familia, es que como hombre, es que como Dios tenía un poder, es que como Dios y hombre. Eso no solo, ¿verdad? Porque luego, fíjense las consecuencias para nosotros. Bueno, comenzó conmigo. Yo como sacerdote, celebro mi misa, los confieso, pero como hombre, a pecarse.
empezamos hacer distinciones, las divisiones más bien. Cuando nosotros, o usted o la ve. En el templo, ay Señor, perdóname, te amo, Dios, y en la casa, hijo de tu ser hermano. División, o sea, es. Somos unidad, un play. El Hijo de Dios se ha hecho partícipe de la humanidad, a su unidad de la dignidad de su persona. Al expresar el misterio de la encarnación se da una especie de comunicación de propiedades, comunicación de idiomas entre lo humano y lo divino. Se llama comunicación idioma. Lo divino se traduce a lo humano se traduce a lo divino. Decíamos, ¿verdad? Que cuando Jesús se hace carne, transporta toda la realidad de Dios a la humanidad. No haciéndola Dios, ¿verdad? Sino participándole de su misma naturaleza que se llama gracia. ¿Cierto? Y entonces cuando Jesús luego asciende otra vez al cielo, ya no va solo, lleva consigo ¿qué? La humanidad. ¿Sí? Y entra la humanidad cuando asciende al corazón de Dios. ¿Qué es lo que pasó con su cuerpo? Se hizo glorioso, se transformó. ¿Sí? Y el cuerpo glorioso, transfigurado, transformado, entra en el ambiente divino. ¿Sí? Y eso es lo que nosotros queremos alcanzar. Que nuestro cuerpo, que ahorita es frágil, se descompone, es materia, se transforme en cuerpo glorioso como Él. ¿Cómo es un cuerpo glorioso? Con las características con las que Cristo se aparece. Que ya no está sometido ni al espacio ni al tiempo. Por eso dice, me atraviesa paredes, pero Él se empecé. Aquí estoy, mira mis manos y mi costado. Pero también tiene hambre, ¿no? Cuando se los encuentra de lado, ¿tiene hambre para comer? Sí, empieza a hacer la fritanga. Es el mismo Jesús, pero ahora su cuerpo se ha transfigurado, se ha glorificado. Y creo que una de las preguntas cruciales para nosotros es esa. ¿Cómo entender un cuerpo glorioso? Porque ya hay cuerpos ya gloriosos. Por ejemplo, el de María. Ya ella fue la primera redimida y fue la primera glorificada. Subió en cuerpo y alma. Es lo que nosotros, el día de del juicio final, de la resurrección de todos, ¿verdad? Y ya se vislumbra un poquito, por ejemplo, los santos, las reliquias, por eso tienen valor. ¿Por qué? Porque en un santo, el Espíritu Santo se manifestó de una manera más palpable. Quizás a veces hasta haciendo milagros o practicando las virtudes heroicas. De tal manera que cuando yo toco el huesecito, toco el manutito del santito, no estoy haciendo ni comaje, ni hechicería, ni superstición, no. Es real porque ese cuerpo estuvo habitado del Espíritu. Yo lo toco y me persino, ¿por qué? Porque quiero participar de esa glorificación. El santo ya, nosotros lo declaramos como iglesia, que ha sido llevado al cielo, ¿verdad? Bueno, ¿y qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué todo? ¿Por qué se queda aquí? Los restos mortales, los despojos mortales, ¿verdad? Pues están esperando ser glorificados en el juicio final, en la resurrección, hasta que venga la parucía, ¿cierto? Por eso la parucía se da en la segunda. No, ya la tercera. Sí, porque va a haber una antes. La primera cuando nació. Ahí no. Estamos esperando la segunda. No, ya la tercera. A ver, ¿cuál fue la segunda? La segunda es por fin. Viene todo lo que es el progresivo. Viene también tu corazón cuando lo dejas entrar. Es una presencia mística, ¿verdad? Pero real. Y estamos esperando la tercera, la definitiva. ¿Cómo es en la tercera? ¿Es la? Sí, claro. O sea, los tres son espíritu por Dios. Tres personas.
La segunda baja, se encarna, toma vuelo, regresa, Jesús. Sí. A la única persona de Cristo que atribuyen todas las propiedades sexuales de su naturaleza divina, todo Dios, como la de su naturaleza humana, todo hombre, se puede decir, Dios ha nacido de María, ha muerto por nosotros. Entonces, estas frases que a veces le tenemos miedo, ¿verdad? Dios ha muerto, Jesús ha muerto, y Jesús que es Dios y hombre. ¿Explicó? No se puede atribuir a una naturaleza de Cristo las propiedades y acciones de la otra. Ejemplo, no se puede decir que la divinidad ha nacido en el tiempo. Sí se puede reduplicar Jesús en cuanto Dios, el Hijo de Dios en cuanto... Alguien tendríamos que hacer precisiones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esos son intentos de división. En cuanto Dios hace esto, en cuanto hombre hace esto. Es unidad completa. ¿Sí? Pero se los pongo así, ¿por qué? Porque ese es el texto que seguimos. Sería para mí pecado académico si les modifico con mi pensamiento. Porque hay una propiedad de Dios que se llama perijóresis o circuncisio. No, circuncisio. ¿Qué se refiere a esto? Lo que hace una persona, lo hacen los tres. A nosotros le atribuimos al Padre la creación, ¿no? Pero en la creación están los tres. ¿Sí? Es uno solo. Exactamente. Entonces, si es uno solo, pues tiene que ser. Exactamente. Ahora, le atribuimos a Jesús la redención, pero la redención es obra de los tres. Digamos, él es el protagonista, va adelante, pero lleva los dos. Y el Espíritu Santo actualmente le atribuimos la santificación, ¿verdad? Que estamos ahorita en el tiempo del Espíritu, que nos hace hijos, que nos confirma en la fe, que por su acción viene la Eucaristía, que por el poder que recibieron los apóstoles se nos perdonan los pecados, dice, reciban el Espíritu Santo a quienes les perdonan, etc. Por su acción es el que unifica a dos personas para formar uno solo, que es el matrimonio. Por su acción, el sacerdote recibe los poderes sacerdotales. Por su acción, el enfermo recibe la fortaleza, ¿verdad? Para su enfermedad. No para morirse o no para sanarse así rápido, ¿verdad? Es según la voluntad de Dios. Ahora, ese mismo espíritu, en estas acciones del espíritu, están los dos. No vamos a separar. No es así como usted va a hacer un negocio y que no se interesa. No, en ese negocio está el Padre y el Espíritu Santo. Es unidad. Solamente que nosotros batallamos en eso. Siempre entendemos la bendición. Siempre, ¿verdad? En cuanto a Dios, en cuanto a hombre. O lo que hace el esposo, que tiene que ver con lo de la mujer. Más que hacemos nosotros. Que tiene que vaya con mis amigos, pues es para divertir en el momento. Solo una sola cosa. Ya no está solo. Pero es que me deja. O sea, ya él va a ver. Pero es unidad, unidad. Me explico. Y no por eso digo que esté mal, ¿no? Hay que pensar eso. Bueno, ya se está dando muy bien. El tema es Jesucristo lleno de gracia y de verdad. La humanidad de Cristo es el adecuado instrumento indisolublemente unido al verbo para la obra de servir. ¿Qué quiere decir unido al verbo? Es la divinidad, la palabra de Dios, unido a la humanidad. Sí, el hecho de ser hombre. Es un instrumento vivo y racional, no inerte ni pasivo. ¿Qué quiere decir esto? Que algunos pensaban que Jesús había tomado la naturaleza humana como yo tomo este aparato, ¿verdad? Inerte, irracional, lo tomo para un objetivo, para darle clase, ¿verdad? Jesús toma la naturaleza humana para su mensaje y para hacer su obra. Pero de manera que la naturaleza humana no tiene valor más que de objeto, la tomo.
Sin embargo, es una naturaleza racional, es un instrumento vivo, ¿sí? Vamos a ver. Cuando más unidos se está con Dios, más se participa de su bondad y más abundantes viene ser recibe. No hay unión más íntima con Dios que la unión en una persona divina. De ahí que Cristo en su humanidad esté lleno de los dones divinos. Su naturaleza humana pertenece propiamente a la persona divina del Hijo de Dios que la ha asumido. Ahí está, ¿verdad? Intrínsecamente unido. Ha asumido esa naturaleza como, como el esposo aceptaba a su esposa o como la esposa aceptaba a su esposo para formar un solo, pero siguen siendo personas completas, ¿verdad? Libres de decisión racional y no como aquel ejemplo de que pues ya me casé con este me tocó y aunque me trate mal pues ni modo, es la cruz que me tocó cargar y entonces me aguanto, y entonces sufro y entonces lloro y así, ¿verdad? Porque me tiene como su objeto, como su posesión, como una simple silla ahí metida para mi servicio. Cuando me quiera sentar me siento, cuando me quiera levantar me paro. Cuando quiera la cambio, la tiro, la aviento, la dejo por ahí abandonada. No, ¿verdad? Es una unión, ¿sí? De ambas naturalezas en uno solo, con ambas con su valor. Al ejemplo, no perfectamente igual, pero al ejemplo de Marco. El Hijo de Dios no asumió aquellos defectos o limitaciones que dificultarían la obra sacrificial. Pecado e ignorancia. Sí asumió aquellas limitaciones de nuestra naturaleza que sirven al fin de la encarnación y que no son defecto moral, como el dolor. ¿Qué quiere decir esto? ¿Han oído, han oído que de Jesús, que en todo igual a nosotros menos? Jesús, pero vamos a ver así nomás. Jesús asumió la naturaleza humana, ¿sí? Toda. Y nosotros decimos, excepto el pecado, ¿sí? Y un principio es lo que no se asumió, no se redimió, ¿sí? Lo que no se asumió, no se redimió. Si Jesús no asumió nuestro pecado, entonces no lo redimió. A ver, Jesús asume la naturaleza humana menos el pecado. Lo que no se asumió, no se redimió. ¿Quién dijo eso? ¿Eh? Que no se asumió, eso se resumió. ¿Quién lo dijo? ¿Por dónde dice? Cuando usted va a, a Wanda, usted lleva sus cosas, bueno, a México, llevan y le dicen, ¿ya puedo marcar? Sí, ponen todo, ¿verdad? Usted está asumiendo que todo esto lo va a pagar. Pero si aquí había unos Kleenex que también se los van a pasar por ahí, dicen, no, yo no pago por eso porque eso no es mío, ¿verdad? Ah, entonces los Kleenex no quedaron pagados por usted, porque usted no los tomó. Entonces Jesús no tomó el pecado, por lo tanto, Pero con la pura muerte nos redimió, no necesitaba el pecado. Inclusive no necesitaba morir. Sin haber muerto en la cruz. fíjense aquí, Por eso a ver, yo les estoy haciendo un sofís. Y usted se está cayendo ahorita. no, estaba diciendo que no. Les estoy diciendo una falacia. Pero díganme dónde está la falacia. ¿Qué pensaron? Eso está bien. Es que No, aquí está el asunto.
Fíjese bien, fíjese bien. Jesús asumió la naturaleza humana. Sí, Jesús asume la naturaleza humana. En el hombre, el pecado no, bravo, no, ahí está, no es natural. No pertenece a nuestra naturaleza el pecado. ¿Sí? Por eso la asume completa. Sí, porque dice, la excepción del pecado es que el pecado no entra en la naturaleza. Dios no nos creó con pecado o para el pecado. Eso es posterior. Sí. El pecado no es porque si el pecado fuera natural, no lo necesitamos. Porque simplemente estamos ejerciendo lo que somos. Para el pajarito, ¿es pecado volar? No. Al contrario. ¿Sí? Es el desenvolvimiento de sus facultades. Volar. ¿Sí? Ya luego hablaremos de pajaritos que quedan limitados, se les cortan las alas, ¿no? Pero su naturaleza es volar, ¿verdad? Nuestra naturaleza no es pecado. El pecado es añadido del posterior. Y por eso ahora sí viene todo lo que me dijeron, ¿verdad? El hombre, cuando acepta el pecado por su libre albedrío, se queda con esa carga. El hombre no puede perdonarla, no puede perdonarse. ¿Por qué? Porque a quien ofendió no fue a él o a un compañero, ofendió a Dios. Entonces, la distancia entre aquel a quien peco, aquel a quien ofendo, y yo que soy el que ofende, es muy grande. Tiene que venir alguien a la altura para cubrir esta distancia. Ese se llama Jesús. El mismo Dios que se inclina ante el hombre para levantar. Es el puente entre el hombre. Exactamente. El traductor, el mediador, el puente, el intermediario. Exactamente. Aquí estaba la falacia, ¿verdad? Porque el pecado no es natural. Usted no está hecho para pecar. Entonces, ¿por qué pecó? Porque cargamos todavía las consecuencias, ¿verdad? De una naturaleza que está herida y se inclina al mal, pero sigue siendo libre. Y qué dicha, ¿no? Que teniendo libertad, pueda yo responderle a Dios que sí. Y eso es más signo de mí. ¿Por qué? Porque yo quiero. Y aquel otro que no quiere, que se quiere portar como le da su gana, bendito Dios que es libre. Y Dios le seguirá llamando, le seguirá moviendo, pero la decisión está en él. Porque Dios no quiere hijos obligados. Somos libres. Seremos títeres de Dios. Y Dios es un Dios paciente. Y Dios es un caballero. Paciente, ¿por qué? Porque siempre nos espera a la hora que queramos. Uno dice, Padre, es que me siento muy mal porque nomás voy con Dios cuando lo ocupo, cuando... Es tu Padre. Es tu Padre y tú puedes acudir a Él cuando se te ofrece, porque es tu Padre. ¿Sí? Pero eso sí, Dios es un caballero. Donde lo dejan entrar, Él. Donde no molesta, ¿verdad? Seguirá invitando, seguirá tocando, pero no dice, a ver, hay que... No, es un caballero. Sí, dice, estoy a la puerta y llamo. Si me abres, entraremos y cenaremos contigo, ¿verdad? Pero es libre, libre. Luego, ¿vale? Decíamos que Jesús es lleno de gracia y de verdad. Y cuando decimos lleno de gracia, estamos diciendo que es santo, el todo santo. Santidad en el Antiguo Testamento se refería al cumplimiento de la norma. Tú eras santo en la medida en que cumplías la ley. ¿Sí? En el Nuevo Testamento, esta noción se enriquece con la de una participación en la vida divina.
por acción del Espíritu Santo que transforma al hombre interiormente, lo diviniza, lo purifica del pecado. Vean las consecuencias ya para nosotros de la encarnación. Nos diviniza. Porque nosotros estamos muy condicionados por el pecado. ¿Qué quiere decir esto? Que hacemos morir a Jesús por el pecado, que vamos a la misa por el pecado, que que lo adjudicamos al pecado. Cuando la perspectiva tendría que ser diferente. Primero, eso nos diviniza, nos transforma. Y en este proceso de divinización y transformación, pues hay unos actos que se llama pecado y que tengo que quitar. Imagínense ustedes que lo invitan a una fiesta. ¿Qué hacen para ir a la fiesta? Pues que, pero están teniendo objetivo la fiesta, ¿verdad? Yo quiero ir a esa fiesta porque es la más espectacular que el año 2018 y voy a ir, sí, pero para poder ir, ¿qué necesitas? ¿Verdad? Vestirse de traje de fiesta, ¿verdad? Pero usted no queda, ay, que no sé qué hace, ay, pues qué sucio esto. Ay, no, pues yo voy a ir a ver si Dios, a ver si él me dice limpiado. Lávense la limpia, pero si usted no se mete al agua, si no se pone el jabón y si no se talla, ¿sí? Ahí está el jabón, ahí está el agua, pero si usted no se mete y usa eso, no, ¿verdad? Está, ¿verdad? Yo quiero ir al cielo, la fiesta, sí, pero me concentro en ese es mi objetivo. Aunque eso implique que yo tenga que bañarme, utilizar los sacramentos, utilizar la Eucaristía, utilizar la oración para enjabonarme. Y luego llega el Espíritu Santo y me remoja y me limpia todo. Y luego ya me dice el traje de fiesta de los elegidos, de los santos, sí. Ay, perdón. Pero mi objetivo, ¿cuál es? Ser como Jesús. Porque luego nos hacemos así, ¿no? Como concentrados en el pecado. Como quien se concentra en sus problemas. Y vean lo que le pasó a Pedro por concentrarse en sus problemas. Y tenía a Jesús caminando en el agua. Se asustaron porque creían que fue un fantasma. Y dice, no se asusten, soy yo, Jesús. Dice Pedro, a ver, si eres tú, que yo camino. Vente, no estoy jugando. Ven, va caminando. Pero empieza a sentir el viento, el agua, la tempestad, se llena de miedo, pierde de vista al Señor y vamos para abajo. Señor, ayúdame. Y Jesús, bueno, ahí te voy, ¿sabes? Cuando yo me concentro en el pecado, me concentro en mis problemas y pierdo de vista a Jesús, me hundo. No dicen esos consejitos, no le memes se llaman. Dice, ¿verdad? No, no le digas a Dios que tienes un gran problema. Dile al problema que tienes un gran problema. Más o menos. Okay. Siguiente. En sentido operativo y moral, se dice que es santo quien vive establemente la unión sobrenatural con Dios por la fe y el amor. Es decir, que a través de la divinización, esto me lleva a obrar con un sentido sobrenatural. O sea, hace que yo no veo la vida simplemente como terrenal, sino que en ella descubro lo que se debe hacer por voluntad de Dios y descubro a Dios en la vida. Hay un teólogo que se llama Karl Rahner que dice, el cristiano del siglo XXI o es místico o no es cristiano. ¿Y cuánto cuesta? Porque ahorita vemos, Padre, es que mira cómo está el mundo, somos unos desgraciados, y ya Dios nos va a liquidar porque nos portamos como... Ay, no, pues tú no eres cristiano. Es fatalista, ya se acabó todo, está todo mal. Oh, no, el Señor te llama la esperanza, ¿no? De que los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella.
que creerlo, ¿verdad? Padre, pero vea, se cuenta de lo que está pasando. Pues mira, cuando más débil soy, dice Pablo, entonces soy más fuerte. Porque en mi debilidad se manifiesta su gracia. No son los sanos los que necesitan al médico, son los enfermos, los pecadores que ocupan a Dios. Dice, ¿qué dijo Francisco de Alba? La iglesia no es un museo de santito, es hospital de pecadores. Ya que hay un paréntesis, chico. Una mujer de la sanación de familia me traen ya, no sabes dónde. Llega una señora, pues es que mire que me siento mal porque en mi matrimonio viví una vida muy difícil. Mi papá mi esposo me golpeaba, me humillaba, me hacía sentir que no valía, bla, bla, bla. También golpeaba a mis hijos. Un día agarré a mis hijos y me los llevé con mi mamá. Los salvé de esa situación. Y entonces conocí a otro fulano y pues él ama a mis hijos, me respeta a mí, o sea, todo totalmente diferente. Me siento gusto, me siento que voy creciendo, madurados, he tocado la felicidad. Y luego le dice a la mujer, la sanación de familia, tú estás condenado porque dejaste a tu marido, a tu esposo, y te juntaste con eso se ha llamado adulterio, y eso te va a costar, y tú estás condenado, y tus hijos van a pagar. ¿Por qué? Porque el pecado se transmite a los hijos. Y a ti te tiene que dar vergüenza de entrar al templo, porque eres una pecadora. Ah, vaya forma de sanar familias. No, güey, no. Ahora sí, sí, me decían el diablo, ahora sí los vi. ¿Cómo es posible? Cuando el Señor me está invitando a la inclusión, a que todos tengan un lugar en la familia. Cuando su hijo se porta mal, se hace una travesura, usted no lo corre de la casa. Esta es su casa y aquí se le ayuda. Vemos que hizo mal, bueno, vamos a ayudarle para que se corrija. No para excluirlo, ya ven, te estás condenado. Eso no le corresponde a mí, no. Ni siquiera, ni a nadie. Solamente Dios. Y ella va a dar cuenta que usted es su hermano. ¿Sí? Usted también necesita. Usted tiene que ayudarme en lugar de echarle a la mano. ¿Cómo llega la mujer conmigo? Destrozada. Padre, es que tengo miedo porque yo estoy condenada. Pero yo como quiera, pero yo no quiero que mis hijos paguen lo que estoy haciendo. Bendito pecado ancestral, una tontería. Lo más mentiroso que he visto en mi vida. Escuchar. Resulta que unos niños de 7, 5 y 3 años van a pagar el pecado de la mamá y también van a estar condenados. No, pues yo les digo que permita eso. Quizás estamos hablando en términos de confundimos lo natural y genético con poderes sobrenaturales. Es decir, pues uno hereda también los genes y heredan también cierta propensión a la enfermedad. Pero no por eso quiere decir que ya estemos determinados a sufrir eso. Por ejemplo, yo tenía un primo con el que me crié. Él murió a los 25 años porque era pintor de casas y en una de esas estaba pintando una fachada, toca el cable de la luz. Bueno, deja a los niños huérfanos y a su esposa. Él había tenido una experiencia difícil con su padre porque era alcohólico, papá. Pues nunca tuvo una figura paterna, porque el papá siempre o trabajando o borracho. Entonces uno dirá, bueno, pues este ya estaba destinado a ser borracho también. Uno, por la falta de afecto del papá. Dos, por el ejemplo, porque era lo que vivía en un entorno funcional. Un hombre trabajador, consciente y responsable. ¿Sí? Y sí, un poco dañado, sí, por el vicio, pero no porque él lo tomara, sino que la situación que había vivido con su mamá jamás probó una boda. Sí, y ciertamente, o sea,
vamos a lo mismo. Quizás podemos decir, bueno, eh, yo bendigo a mi familia, quiero que le vaya bien. Pero si ahí en los hijos se retiran, no son hijos. Y si les pasa algo bueno, pues ellos se lo buscaron, ¿verdad? Es decir, todo es en la vida, la mayoría de las cosas son lógicas. Habrá situaciones que uno no se explica, ¿sí? Y ahí vemos que ya es presencia, ¿no? Ya es ayuda, pues, de lo alto, ¿no? Pero, por ejemplo, un rebelde, cómo se adquiere? Uno, está la propensión, pero no es la predeterminación, ¿verdad? Si yo me cuido, yo tengo la propensión, pero si yo me cuido, si yo me alimento bien, si yo no hago nada, quizás nunca me dé, ¿verdad? Pero sí, usted no, mi papá que todo el tiempo trabajando, horarios prolongados de trabajo, comer a la hora que se le antojaba lo que quería y luego ya se asusta porque su papá se le va a morir y le da el diabetes y en lugar de cuidarse sigue con el mismo ritmo de trabajo. Da muchas veces la diabetes y en lugar de agua, coca, se friega los riñones, todo es consecuencia. No te cuidaste de y no lo que esté una maldición. ¿Explico? Sí, sí. Sí, lo noto. Cristo es santo, no solo en cuanto a Dios, sino también en cuanto a Dios y hombre, ¿verdad? Dios, Jesús es santo, hombre y Dios. ¿Qué decíamos que era la unión hipostática? Por la unión hipostática, ¿qué quiere decir? La unidad de la humanidad y de la divinidad en una hipóstasis. Hipóstasis significa persona. Lo humano y lo divino se unen en la persona de Cristo. La humanidad de Cristo tiene la santidad infinita del Verbo. Así, en cuanto hombre, Cristo es santo porque su humanidad está unida al Verbo y le pertenece. Ese don a la naturaleza humana de Cristo se llama la gracia de la unión. ¿Qué quiere decir eso? Y por eso nosotros podemos participar. Cuando se une la divinidad y la humanidad, la gracia o la vida divina se mete a la naturaleza humana. Queda unida, ¿verdad? Y por eso Jesús, hágate cuenta que abre al hombre. Lo abre de tal manera que lo hace capaz de recibir. Imagínense que el hombre antes de Cristo estaba sagrado. ¿Sí? Comunicación con Dios, pues nomás de lejitos, ¿verdad? De, ay Señor, ya ayúdame, ya. Pero cuando Cristo se hace hombre, esta naturaleza que estaba cerrada, la abre para recibir a Dios. De tal manera que yo puedo orar con metiéndome, porque yo estoy inhabitado. Por eso dice en el Evangelio, ¿verdad? Cuando vayas a orar, métete en cierra la puerta y oras de tu Padre. No está hablando solamente de irte a tu recámara, cerrar la puerta, apagar la tele y arrodillarte. Puedes estar en el templo, puedes estar en la calle, puedes estar en el monte y tú cerrar tu cuarto, que es cerrar tu habitación. Y allí, dentro, orar ante tu Padre porque ahí está. Padre, Hijo y Espíritu están aquí. ¿O ustedes son de la idea de que cuando ustedes pecan ya se acabó? No. Es cuando más necesitamos los Pero, a ver, momento. Porque es posible la conversión. Cuando yo peco totalmente, ¿sí? Corto la vida divina, ¿verdad? Corto el estar en la presencia de Dios, pero no del todo. ¿Por qué? Porque si no, yo no podría convertirme. Si no es porque dentro de mí sigue estando Dios, aunque yo esté en pecado, sigue estando Dios ahí, que me está motivando, ¿verdad? Que es como el motorcito, exactamente, ¿verdad? Y igualmente, hasta que yo decido levantarme, ¿verdad? Y decir, la regué, y voy y recupero. ¿Sí? Hay una gracia que se llama habitual.
es el hecho que yo soy hijo y yo soy imagen de Dios. Y eso nunca se me va a borrar. El hijo nunca deja de ser hijo, ni aunque esté en pecado. Sigue siendo, y por eso tiene ya Dios. Se sigue moviendo la Trinidad para ayudarme, para motivarme. Oye, vente, 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 vente. Hasta que digo, está bien, acepto regresar. Pero por eso soy. Puedo vivir toda mi vida así, ¿verdad? Que el Espíritu, digo, que Dios, Trinidad, me está moviendo, me está moviendo. Y digo, no, 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 y no quiero. Porque soy, ¿sí? Y le sufre más por lo que imaginan que por lo que. De veras, de veras. No, ya no, o sea, la entiendo, ¿verdad? Porque hay gente que se dedica, como no es feliz consigo misma, se dedica a atemorizar a los demás. Y quiere transmitirle su infelicidad y su amargura. Pero usted no se deje. Usted no se deje. Usted está conociendo todo esto. Usted sabe que ahí está Dios con usted. Pues a su casa entra quien usted le dé permiso. Y si usted no le ha dado permiso a hacer lo que entre, no está. Ahí está. De eso, téngalo presente. No, claro, o sea, los sacramentales para eso son, ¿verdad? Ahorita que se siente así emocionalmente mal, porque lo que le dijeron, prenda su cirio, hagan eso, bendita, rocíen todo, esto es presencia de Dios, aquí yo no quiero a nadie más, punto, se acabó. Si tiene más necesidad de darle a su señor cura, quiero que renueve la bendición en mi casa. Punto, ¿verdad? Que a veces son más sugestiones que no sé de qué sugestionar. Yo sí le recomiendo eso, que trabaje eso de no permitir que dejarse influenciar, no. No esté, ay, perdón, bastamos. Y si no tiene uno cerca, que sea cercano y que diga, sí, me la santo practicar, pues búsqueda. Y de 300 que somos, al menos, yo sé que uno sí, que secas. Gracias. Vámonos, pues, ya está.